Para cerrar con broche de oro, hablará a continuación el doctor Adolfo Leiva. El doctor Leiva se referirá a los reductos comunistas de la posguerra fría con énfasis en Cuba. El doctor Leiva es profesor de Relaciones Internacionales e Historia de América Latina. Adolfo Leiva es oriundo de Cuba. Creció en su país natal y en Estados Unidos. Recibió su doctorado, PhD, en la Universidad de Miami y forma parte del cuerpo docente de Florida State University, Panamá, desde 2002. Bienvenido, doctor Leiva. Quise cubrir bastante, lo he escrito, lo tengo, así que me van a permitir leerlo. El fin de la Guerra Fría y el colapso del Imperio Soviético no significaron la desaparición global del comunismo totalitario. Luego de la caída de la Unión Soviética y del comunismo en Europa del Este, 5 países mantuvieron el sistema comunista, aunque manifestando sus propias variantes del sistema: China, Laos, Vietnam, Corea y Cuba. China, y en menor grado Laos y Vietnam, se abrieron a un sistema capitalista de Estado, pero mantuvieron férreos controles políticos en las manos del Partido Comunista. Corea del Norte, llamado Reino Ermitaño, gobernado por 3 generaciones de una dinastía familiar, es el país más aislado y rígidamente totalitario de todos los países comunistas. Por último está Cuba, el país que más estrictamente se adhiere a la tradición marxista-leninista y al modelo soviético original. El partido rige todos los aspectos de la sociedad cubana bajo un férreo control político ejercido por uno de los aparatos de seguridad del Estado más sofisticado y represivo del mundo. Dado el impacto que ha tenido Cuba por 60 años en la política regional latinoamericana y su predominante influencia en la actual crisis venezolana, así como la presente confrontación ideológica que mantiene en vilo la región, es la razón por la cual Cuba es hoy el tema de mi presentación. Lo limitado del tiempo solo me permite volar someramente sobre 2 aspectos claves que espero que podamos profundizar aún más en el periodo de preguntas y respuestas. Primero, ¿cómo y por qué el régimen castrista, a pesar de su total dependencia económica de la Unión Soviética, logró sobrevivir el colapso de la Unión Soviética? Y segundo, ¿cuál es el papel que juega hoy su gobierno en la enorme y preocupante crisis que enfrenta el sistema interamericano? Empecemos por recordar que la dependencia que tenía Cuba en la Unión Soviética era total. Se estima que desde 1959 hasta el fin de la Unión Soviética, Cuba recibió cerca de 150.000 millones de dólares en ayuda soviética, cifra astronómica que resulta superior a la donada a toda Europa por Estados Unidos a través del Plan Marshall. Mantener la terriblemente ineficiente economía castrista fue considerada por Gorbachev como un enorme peso inaceptable para la endeble economía soviética, y dicha cifra no incluía los costos para la Unión Soviética de las aventuras revolucionarias castristas con apoyo soviético en el África, en el Medio Oriente y Centroamérica. Esa realidad se sumaba al hecho de que ya para 1986 los líderes soviéticos habían reconocido que su país no tenía los medios económicos y tecnológicos para la nueva etapa en la carrera armamentista introducida por Reagan y simbolizada por la llamada Guerra de las Galaxias como parte de un masivo rearmamento norteamericano. La Unión Soviética estaba sobreextendida financieramente por su política exterior. Su pueblo ya estaba consciente de la creciente inferioridad de su estándar de vida vis-a-vis Europa Occidental, y Gorbachev estaba convencido de que el sistema requería una reestructuración profunda para que la Unión Soviética pudiera mantener su estatus de gran potencia. Para empezar, hacía falta una actitud más conciliatoria con Occidente. Esto lo llevaría a retirar las tropas de Afganistán y apoyar las acciones para sacar a Saddam Hussein de Kuwait. Paralelamente, introdujo reformas al sistema económico soviético, la perestroika, y abrió el sistema a la crítica constructiva, glasnost. Castro se opondría a dichas reformas, y cuando Gorbachev viajó a La Habana para insistir en su adopción en la isla, fue tajantemente rechazado. El líder cubano presentía que dicha apertura pondría en peligro la estabilidad de su régimen y su poder. En Europa Oriental, reformadores moderados como Jaruzelski en Polonia y Gorbachev en la antigua Unión Soviética prepararon el camino para los Yeltsins y Havel y la desintegración del comunismo en sus respectivos países.
pero Castro antecedía a los reformadores moderados y formaba parte de la Liga Ortodoxa de Dictadores que aniquilaban violentamente todo vestigio de reforma. Ceausescu en Rumanía, Honecker en Alemania Oriental, Gomulka en Polonia, Brezhnev en la Unión Soviética, quienes tuvieron que salir del poder para que pudiese comenzar un cambio hacia la democracia. No sorprende que Castro supiera de antemano y esperaba que sus aliados ortodoxos en Moscú triunfaran en los golpes de Estado que se dieron primero contra Gorbachev y luego contra Boris Yeltsin y las fuerzas prodemocráticas. También se explica por qué, años antes, rehusara sacrificar sus masivas campañas revolucionarias en el África y aceptara los esfuerzos continuos del presidente Carter por restablecer las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Recordemos también que Castro le advirtió a Daniel Ortega sobre el peligro de celebrar las elecciones libres que en Nicaragua barrieron a los sandinistas del poder a favor de Violeta Chamorro. A diferencia de los sandinistas, Castro jamás creyó su propia propaganda sobre el respaldo popular de los regímenes marxistas. Si lo hubiera creído, habría celebrado elecciones libres para mitigar la crítica internacional y doméstica sobre la legitimidad de su régimen y así lidiar con la profunda crisis económica en la que cayó Cuba luego del colapso de la Unión Soviética. Lo que Castro más resentía de las políticas de Gorbachev era el repliegue del apoyo soviético a movimientos marxistas radicales y las llamadas guerras antiimperialistas en el tercer mundo que tanto habían elevado la estatura de Castro a nivel internacional. Empujado por su febril antiamericanismo y su determinación de convertirse en el líder revolucionario del tercer mundo, logró que su régimen se convirtiera en mucho más que un Estado cliente pasivo de la Unión Soviética. Por el contrario, el régimen castrista fue un socio activo y entusiasta de la URSS, el cual muchas veces influyó y a veces hasta se adelantó a los soviéticos en el apoyo a la subversión marxista en el tercer mundo, como fueron los casos de Etiopía, Angola y América Central, entre otros. Recordemos que ya para 1966 Castro había llevado a cabo en La Habana la famosa Conferencia Tricontinental, que reunió a 513 delegados de 83 grupos radicales, guerrilleros y terroristas de todo el planeta. Desde su sede en La Habana, esta red internacional radical se convirtió en el mecanismo cubano para establecer su red de espionaje y apoyar a guerrillas marxistas y grupos terroristas a través del mundo. Años después, el servicio de inteligencia francés concluía que había sido la conferencia tricontinental la que había establecido la coordinación internacional entre las diferentes redes terroristas en varios continentes. A través de la tricontinental, Castro conectó, por ejemplo, la Organización para la Liberación de Palestina con el Ejército Rojo del Japón, con las Brigadas Rojas de Italia, el Ejército Republicano Irlandés y la organización alemana Baader-Meinhof, y conectó a la FARC y el ELN de Colombia con Hamas y la ETA vasca. Entre las relaciones más fructíferas estuvo el entrenamiento provisto por la Organización de Liberación Palestina a guerrilleros sandinistas en Jordania, Líbano y Libia. Cuba estrenó y apoyó los atentados terroristas del venezolano Irish Ramírez Sánchez, Carlos el Chacal, a través de Europa y el Medio Oriente. Los palestinos entrenaron además a las guerrillas salvadoreñas de Shafiq Handal y Cayetano Carpio en el Líbano. Castro había roto sus relaciones con Israel y se convirtió en un apoyo clave para los grupos radicales musulmanes y los gobiernos árabes de la región. Su estrecha relación con dichos países culminó en 1973 en la guerra de Yom Kippur, cuando Castro desplegó 3 regimientos de artillería y tanques con 4.900 tropas en las alturas del Golán bajo el mando del general cubano Néstor López. Asimismo, los Gurkhas del Caribe ayudaron a derrocar al presidente del Yemen del Sur, Salem Rebaya Ali, en el 78, y durante la Guerra del Golfo, Cuba monitoreó electrónicamente los movimientos norteamericanos para beneficio de Saddam Hussein. Decenas de miles de soldados cubanos lucharían en África y en el Medio Oriente, imponiendo o defendiendo gobiernos pro-marxistas en países como Angola, Etiopía y Yemen. Con el colapso de la Unión Soviética, termina la protección estratégica de Cuba para apoyar la subversión y el terrorismo, así como llevar a cabo su guerra en contra de los intereses y la influencia de los Estados Unidos alrededor del mundo. Castro se vería forzado a realizar una reestructuración de su estrategia revolucionaria. Primero,
aceptaría soluciones negociadas en los conflictos revolucionarios más difíciles que había estado promoviendo en Centroamérica y el África, para poder concentrarse en cómo sobrevivir al fin de los subsidios masivos que había mantenido a su régimen durante toda su historia. Pero, ¿cómo lograr la supervivencia de su régimen y continuar la lucha con una nueva estrategia tras la disolución de la Unión Soviética? Yeltsin, presidente de la nueva Rusia, había retirado todo el personal ruso de Cuba, así como los enormes subsidios económicos. Paralelamente, el gobierno norteamericano recrudecía el embargo con la llamada Ley Torricelli, en represalia por el ataque aéreo por parte de la Fuerza Aérea Cubana a 2 avionetas piloteadas por cubanos americanos en el estrecho de la Florida. Consecuentemente, la economía cubana caería en picada y para 1994 la isla estaba al borde de la hambruna. Las epidemias se multiplicaron como resultado de la malnutrición y una nueva estampida de cubanos cruzaría el estrecho de la Florida en todo lo que pudiera flotar. Algunos terminaron aquí en Panamá. El régimen se vio forzado a abrir ciertos sectores de la economía a inversores extranjeros en joint ventures con el Estado cubano, donde el gobierno les alquila a dichos inversores el personal cubano, pagándole al trabajador directamente 1% muy por debajo de lo que les cobra a las empresas inversoras. Es el mismo arreglo que tiene con docenas de gobiernos a cuyos países envía miles de profesionales de la salud y personal técnico. Lo que sí no haría era abrir su economía a la reconocida creatividad empresarial del cubano. Estas pequeñas reformas solo aliviarían levemente la grave situación económica que duró toda la década del 90. Fue la Venezuela de Chávez la que vendría en su ayuda. Chávez era ya un protegido de Castro cuando gana la presidencia de Venezuela en 1998 e inmediatamente profundiza las relaciones entre ambos países y comienza a proyectarse como el sucesor ideológico de Castro en América Latina. Estaba determinado a unir la región en contra de los Estados Unidos, la economía de mercado y la democracia liberal. Para ello, contaría con la asesoría de Castro y el apoyo que Cuba le suministraría a Chávez a través de su enorme y sofisticado aparato militar y militares de inteligencia que para ayudar a Chávez contarían de varios miles de consejeros militares y operativos de inteligencia distribuidos a través de las unidades militares, el Ministerio del Interior y de Justicia, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, así como la Guardia Personal de Maduro, estimada en 400 cubanos. Pero más importante aún para Fidel Castro sería el financiamiento con petróleo venezolano de una nueva estrategia revolucionaria. Atrás quedaría la tesis castro-cheguevarista de cómo un grupo guerrillero marxista podía derrocar a un gobierno capitalista burgués para establecer un régimen comunista. Ya para finales de la década de los 80, cuando los sucesos que culminaron con la caída del muro de Berlín anunciaban el fin del comunismo en Europa, Fidel Castro había decidido adoptar una nueva tesis revolucionaria, ya aceptada décadas atrás por pequeños grupos marxistas hoy muy activos en Europa y especialmente en Estados Unidos, donde están siendo un factor clave en una conflictiva guerra cultural. Sería la tesis del neomarxista italiano, fundador del Partido Comunista de Italia, Antonio Gramsci, quien en su famosa carta desde la cárcel criticaba el determinismo económico de Marx, argumentando que el sistema capitalista se sostenía y era fortalecido por una hegemonía cultural que lo hacía aceptable y deseable a la sociedad, y que por lo tanto solo podía ser derrumbado a través de una transformación social y cultural metódica, radical y profunda. Había que crear una nueva hegemonía cultural que socavara el Estado capitalista. Todas las instituciones, valores y costumbres que sostienen el andamiaje de la cultura occidental judeo-cristiana tendrían que ser cuestionadas, socavadas y eliminadas. La familia tradicional, la religión, la sexualidad, las organizaciones cívicas, así como la versión burguesa de lo que entendemos como libertad, justicia y democracia. Para lograr la nueva hegemonía cultural, o sea, la inversión del sistema, era menester el promover y empoderar a grupos enajenados, marginados
y aquellos que Marx llamaba el lumpen proletario, incluyendo a delincuentes, así como a minorías raciales, sexuales, etc. La nueva hegemonía cultural facilitaría llegar al poder democráticamente para desde allí desmantelar metódicamente lo que quedaba del sistema capitalista burgués. El lento pero seguro proyecto gramsciano tomaría un mínimo de 30 años, o hasta que los niños entrenados en la nueva forma de pensar alcanzaran posiciones de poder. Un año antes de la caída de la Unión Soviética, ya Castro había movilizado las fuerzas radicales del hemisferio con el apoyo de grupos extracontinentales para establecer el instrumento institucional que facilitaría no solo la supervivencia de su régimen, sino también lograr su ansiado objetivo de una revolución marxista a nivel continental y el fin del imperialismo yanqui. Dicha institución sería el Foro de Sao Paulo. Me permiten, solo me queda un párrafo grande. El 3 de julio de 1990 se cumplieron 29 años de la fundación de esa organización que agrupa a casi todas las izquierdas de Latinoamérica, incluyendo los movimientos guerrilleros armados. Entre los miembros del foro se encuentra el Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, el Partido Socialista y el Partido Comunista de Chile, la Izquierda Unida del Perú, el Movimiento hacia el Socialismo de Bolivia, el Partido Socialista Ecuatoriano, el Partido Socialista de Venezuela, el Partido de los Trabajadores de Brasil, el Partido Revolucionario de México, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador, el Frente Sandinista, el Movimiento Lavaraz de Haití y todos los partidos comunistas de la región, incluyendo por supuesto el de Cuba. A primera vista, su imagen nos recuerda el Frente Amplio de la lucha antifascista de los años 30 o la Alianza Regional en la lucha contra Somoza, donde fueron los estalinistas como Tomás Borges y el castrista Daniel Ortega quienes se quedaron con el poder echando de lado a los bien intencionados demócratas de Nicaragua y del resto de la región. Pero la realidad es que el Foro de Sao Paulo es el instrumento de la tesis gramsciana. Es una estructura orgánica cuya coordinación y principales directrices salen de La Habana y llegan a su destino a través de una enorme red continental de agentes de influencia y de inteligencia, mayormente cubanos y sus aliados marxistas más cercanos. El Foro de Sao Paulo no rehúsa totalmente las formas de lucha armada para la toma del poder y la implementación del socialismo. De ahí la pertenencia de grupos guerrilleros en receso o activos, pero que sostienen que recurrirán a las armas si los procesos políticos no se encaminan por la ruta que ellos trazan. Esto se está comprobando con los acontecimientos recientes en Ecuador, Bolivia y Chile. Aun cuando reconocemos que existen importantes factores domésticos que requieren la atención de los gobiernos democráticos de la región, tales como la corrupción, la persistente desigualdad social, el descrédito de los sistemas de justicia, sabemos que el proyecto del foro va mucho más allá. Los líderes de este movimiento marxista gramsciano quieren arrastrarnos a una utopía ya fracasada muchas veces, donde mueren las libertades. Estoy convencido de que el destino de nuestra América está en juego. ¿Seguirán nuestros pueblos el camino que los lleva al abismo totalitario? ¿O continuaremos tratando de forjar la América justa, solidaria y libre que soñaron Bolívar, Juárez y Martí?